Israel continúa su invasión gradual y los tanques están a las afueras de la ciudad de Gaza. Esto mientras siguieron por tercera jornada los bombardeos sobre el campo de refugiados de Jabalia y cuando son más de 9.000 los muertos en el enclave, según el Ministerio de Sanidad gazatí controlado por Hamás. Al tiempo se incrementa la tensión en la frontera entre Israel y el Líbano. Militantes de Hamás y de Hezbolá lanzaron cohetes hacia territorio israelí. Este último grupo aseguró que atacó simultáneamente 19 posiciones militares. Israel, a su vez, respondió con misiles contra bases de Hezbolá en territorio libanés. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realiza su segunda visita a Israel desde que inició la guerra. Esto al tiempo que la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda por más de 14.000 millones de dólares para apoyar a Israel militarmente, una iniciativa que tiene pocas posibilidades de pasar en el Senado. En France 24 estamos de vuelta con las noticias más relevantes de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Gaza porque el ejército de Israel informó que sus tanques rodean la ciudad de Gaza en medio de la invasión gradual cuando continúan los bombardeos aéreos y los ataques terrestres. Entre tanto, desde el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, informaron que ya son más de 9.000 los muertos y por tercera jornada continuaron los ataques contra el campo de refugiados de Jabalia. Más cerca de llevarla a cabo. Es lo que han dicho las autoridades israelíes sobre la invasión terrestre en Gaza, dentro de su plan de invasión gradual del territorio palestino. Estamos en las afueras de la ciudad de Gaza. Estamos avanzando solo en las afueras de la ciudad. También tenemos bajas dolorosas. La ciudad más importante de la franja, Gaza, se ha convertido en el principal objetivo de Israel y su ejército asegura haberla rodeado, ya que, según afirma, es el escondite de la estructura de mando del grupo Hamás. Ahora Israel planea cercar todas las salidas, imposibilitando la salida y la entrada de la zona. Además, ha pedido a los civiles palestinos, miles de los cuales ya han muerto por sus bombardeos, que huyan al sur, un lugar que tampoco ha quedado en estas semanas fuera del fuego israelí. Quiero transmitir una cosa, nada nos detendrá. A todos los residentes, váyanse, diríjanse al sur, porque lo haremos. No nos detendremos en nuestra operación para erradicar a los terroristas de Hamás. Continuaremos y ganaremos. Todo a pesar de los pedidos de cese al fuego de los grupos humanitarios y de la comunidad internacional. Lamentablemente, estamos muy limitados en lo que podamos hacer. Una advertencia también dirigida a los refugiados y heridos en el hospital de Al-Shifa, en Gaza. Todos ellos tendrán que huir para evitar ser víctimas del fuego israelí. Los combates en la frontera entre Israel y Líbano también se intensifican. Hezbolá y Hamás de un lado y el ejército israelí del otro lanzaron cohetes. Hezbolá aseguró que atacó en simultáneo 19 posiciones militares de Israel. La comunidad internacional teme una escalada del conflicto dentro de las fronteras libanesas. Enormes incendios se reportaron en la ciudad de Kiryat Shmona, en el norte de Israel. El jueves, el grupo armado libanés Hezbollah lanzó ataques simultáneos con cohetes contra 19 lugares distintos de Israel. 2 israelíes heridos en los ataques fueron trasladados a un hospital de la cercana Safed. Respaldado por Irán y aliado de Hamás, Hezbollah comenzó a disparar contra Israel tras el ataque del 7 de octubre. Temiendo la apertura de un segundo frente, Israel ha desplegado decenas de miles de soldados en su frontera norte y ha lanzado ataques aéreos de represalia en territorio libanés. Los aviones de combate de las fuerzas de defensa israelíes han atacado una serie de objetivos pertenecientes al Hezbollah en el Líbano, incluidos puestos militares de avanzada, infraestructuras terroristas, cuarteles generales y almacenes de armamento. En el norte, Israel responderá con acciones, no con palabras. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, tiene previsto hablar este viernes por primera vez desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás. Se teme que haga un llamado que empuje al Líbano al conflicto, aunque Estados Unidos cree que eso es poco probable. No creo que hayamos visto todavía ningún indicio específico de que Hezbollah esté listo para entrar en acción con toda su fuerza, así que veremos lo que tiene que decir. Hasta el momento, más de 60 libaneses han muerto en la reciente escalada, en su mayoría combatientes de Hezbollah, frente a unos 10 israelíes, en su mayoría soldados.
Y en medio de la tensión, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, envió un mensaje en hebreo a través de su cuenta de X, antes Twitter. Aseguró que Israel, mencionando la entidad sionista, le miente a su pueblo y que también mintió cuando mostró preocupación por los rehenes que mantiene Hamás, pues según sus palabras los destruye con sus bombardeos. Además dice que en cuestión de días Israel estaría acabado sin el apoyo de Estados Unidos. Justamente vamos a Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes aprobó un paquete de más de $14.000 millones para apoyar militarmente a Israel. Se trata de una propuesta de los republicanos, que es la primera acción legislativa de peso desde la elección de Mike Johnson como nuevo presidente de la Cámara Baja, quien previamente indicó que el dinero permitirá ayudar a la liberación de los rehenes que mantiene Hamás y a erradicar a los militantes del grupo islamista. A su vez, los demócratas en el Senado afirmaron que el enfoque del proyecto no permitirá que sea aprobado. Esto cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, viajó a Israel para su segunda visita desde el inicio del conflicto. El Comité de Protección a Periodistas informó que los bombardeos israelíes mataron al periodista Mohamed Abu Hattab. Una bomba cayó sobre su casa en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. El ataque mató al reportero de la cadena TV Palestina y a 11 de sus familiares. Así, el organismo internacional afirma que en esta guerra han matado por lo menos a 36 reporteros. 31 de ellos eran palestinos. El 2 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Los riesgos que corren los reporteros de todo el mundo no solo están en el frente de guerra. Un informe de la UNESCO demuestra que los procesos electorales son momentos particularmente riesgosos. William Gassó nos amplía. Las elecciones son periodos particularmente peligrosos para los periodistas. Eso es lo que subraya un informe de la UNESCO. Entre enero de 2019 y junio de 2022, la Organización de las Naciones Unidas documentó 759 ataques contra periodistas durante periodos electorales en el contexto de 89 elecciones en 70 países. Los ataques suelen ser perpetrados por las fuerzas del orden. El 42% del total de periodistas agredidos durante un periodo electoral lo fueron a manos de agentes de las fuerzas del orden. El 29% de los periodistas agredidos eran mujeres. Los ataques contra los comunicadores durante las elecciones toman diferentes formas. 338 trabajadores de los medios sufrieron agresiones. Otros 167 sufrieron detenciones arbitrarias, mientras 123 vieron obstaculizados sus labores. 131 fueron víctimas de amenazas e intimidaciones. Hechos que debilitan el indispensable trabajo de la prensa en estos periodos cruciales de la vida pública. El papel de los medios de comunicación es brindar informes veraces, basados en hechos y testimonios sobre los candidatos, el proceso electoral y los temas de seguridad, así como difundir y aclarar información sobre cuestiones emergentes e inquietudes del pueblo. Contribuyen a que la población esté bien informada y a que el proceso electoral sea transparente. Entre otros hallazgos, el informe destaca la situación de vulnerabilidad de las mujeres periodistas. Se observa un aumento de los casos de intimidación y acoso en contra de ellas. El Congreso peruano aprobó una ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años. Se trata de una modificación al Código Civil que hasta ahora permitía las uniones desde los 16 años con permiso de sus padres. Solo entre 2013 y 2022 se registraron 4.000 matrimonios con menores de edad en Perú. El proyecto recibió 113 votos a favor y 3 abstenciones. Fue exonerado de segunda votación y está listo para ser promulgado. Cerramos con una noticia para los amantes de los inmortales Beatles. Mediante inteligencia artificial, este jueves fue publicada Now and Then, la que fue calificada como la última canción del cuarteto de Liverpool. Traducida como De vez en cuando, se trata de una maqueta grabada en Nueva York por John Lennon. Se cree que el fallecido vocalista grabó el sencillo en torno a 1978, cuando la banda ya se había separado. Los demás integrantes fueron insertados. Paul McCartney aportó el bajo y el piano, Ringo Starr la batería, y se recuperó la grabación de una guitarra de George Harrison, quien falleció en 2001. Además, se agregaron coros. Con esta melodía nosotros nos despedimos. A ustedes, gracias por su sintonía.